Bueno, hola a todos y todas. Esta es la versión 2 del video de Weber. Vamos a ver si esta vez me sale, pero bueno, en la anterior versión les grabé el video sin poder ver la presentación, así que vamos a ver si esta vez no meto la pata. Estamos en la unidad 2. Ustedes tienen que haber visto ya Durkheim. Hoy tenemos Weber y Weber básicamente lo tienen que leer a través del texto de Argenti y Aznar, el texto de Portantiero, y si tienen versiones anteriores pueden tomar el texto de Irving Seitz. Veamos si lo hago bien. Espérenme que vuelvo a buscar la plantilla. Igualmente, este PPT ya lo tienen disponible en el Moodle, así que lo pueden ir chequeando desde allí. Bien. Perfecto. Bueno, Max Weber, ustedes van a ver que es contemporáneo a Durkheim y básicamente a Durkheim, es también un autor que interpela a Marx, autor que vamos a ver en las próximas clases. Y como verán, como les decía, es contemporáneo a Durkheim, con la diferencia que él va a desarrollar todo su trabajo en Alemania, luego va a terminar sus días vinculado también a Inglaterra y demás, pero su mayor desarrollo tiene que ver con el contexto de las ideas comprensivistas de la teoría pragmatista a nivel filosófico en Alemania. Bueno, nació en 1864 en Turingia, su papá era jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional, fue funcionario, su mamá era una protestante ascética calvinista muy importante a nivel de la sociedad y del contexto feligrés. Eso se los marco porque básicamente es un elemento importante para comprender luego la conjunción que él hace en relación a el surgimiento del capitalismo como forma y modo de vida y el protestantismo como el sustrato ideológico, ético y moral que de alguna manera sedimenta y legitima todo esa conformación socioeconómica que deviene del capitalismo. Básicamente lo vamos a ver hacia el final de la clase, pero la hipótesis de Weber a este respecto es que sin la existencia del protestantismo, el capitalismo hubiese sido imposible. Así que bueno, esa es un poco la manera de su mirada causal respecto de estas cuestiones. Bueno, él estudió en la Universidad de Heidelberg, en Berlín, en Gotinga, estudió Derecho, Historia de Economía. Recuerden que para estas fechas todavía las ciencias sociales no están bien determinadas, bien definidas, sino que esto se va a lograr básicamente en el siglo XX, ¿no? Venían ya dividiéndose, pero si nosotros tuviéramos que decir, sobre todo él era un estudioso, era abogado, ejerció como abogado, ejerció como periodista en un momento, y era un gran estudioso de la historia de la economía a nivel mundial. Sin contar de que también fue un estudioso de las religiones, por eso es que después puede hacer esta referencia respecto del espíritu protestante en el espacio del capitalismo. Sirvió en el ejército alemán en 1884. Recuerden que Alemania venía de la guerra con Austria y después la guerra con de Prusia con Alemania, de Prusia con Francia. Y finalmente me parece interesante referirles esto como un dato anecdótico. En 1893 se casó con su prima lejana, llamada Marianne Schnitger,
quien luego sería una mujer de estas sufragistas que lucharon fuertemente por el poder por la acción de la mujer y la relevancia de la mujer en el espacio de la política, en la toma de decisión. Los historiadores incluso plantean de que esta situación de tener una mujer fuerte al lado fue bastante compleja para Weber, en el punto en el cual tuvo algunos episodios de crisis matrimoniales y demás referidos a no poder, entre comillas, controlar a esta mujer que verdaderamente a nivel político lo sobrepasaba de manera notoria, ¿no? A la muerte de él, ella fue quien publicó sus trabajos, así que muchos de sus logros los cosechó su señora esposa. Bien, aguántenme que voy a prender la luz. Bien, no es mucho lo que tengamos de luz, pero peor es nada. Importante marcar los recorridos y las raigambres filosóficas para comprender qué es esto de la mirada comprensivista respecto del estudio de lo social. En el caso de Weber, nosotros podemos marcar tres filósofos que de alguna manera fueron marcando y que son además contemporáneos, que son Dilthey, Windelbaum y Ricoeur. Ellos plantean básicamente la diferencia entre ciencias naturales y ciencias histórico-sociales. En el caso de Dilthey, plantea que el objeto de estudio de las ciencias naturales está por fuera del investigador, y en el caso de los estudios históricos-sociales están al interior, están en la cabeza del investigador. Por eso plantea que es a través de la introspección que se logra hacer un estudio y un análisis de lo social. Acá vemos por vez primera la consideración de lo que es, digamos, un elemento de la subjetividad. En el caso de Windelbaum hace una diferencia entre ciencias nomotéticas e ideográficas y plantea que justamente la diferencia entre una y otra es justamente cómo se constituye el fin cognoscitivo, o sea, cuál es el fin de estas ciencias. En el caso de las nomotéticas es generar leyes generales, por ejemplo, estaríamos en el espacio de la física, de la matemática, y en el caso de las ciencias ideográficas es la singularidad y la ocurrencia, o sea que todas aquellas leyes de rango bajo que se puedan alcanzar simplemente explican la cuestión del acontecimiento. Y ambas, tanto ideográficas como nomotéticas, tienen una composición de explicación causal. Ricoeur es un pragmático que también va a influir mucho en el concepto, en el desarrollo weberiano, y él va a plantear que tanto las ciencias naturales como las ciencias, de la cultura como las ciencias naturales tienen una diferencia importante que está vinculada en justamente dónde está la realidad ubicada. En el caso de las ciencias de la cultura, la realidad no es cognoscible, dicen, sino que el significado es lo otorgado, mientras que en el espacio de las ciencias naturales, entonces lo que sí está apreciable y alcanzable al investigador es la propia existencia como por fuera del investigador, y es posible de ser alcanzada. En el espacio de lo cultural, el significado es otorgado, es comprensible, es comprendido, pero no es, digamos, identificado como la verdad, sino que lo que hacemos como investigadores es comprender cómo es que se dan los acontecimientos, pero nunca llegamos a una verdad única de esos acontecimientos. En definitiva, lo que me tiene que quedar bien en claro es que esta línea filosófica a la que de la que se va a asir de alguna manera Weber, lo que está planteando de diferente a la mirada durkheimiana es que la realidad no existe, sino existe alguien que la decodifique, alguien que la interprete, alguien que la signifique. O sea, no hay una realidad por fuera de la cabeza de un investigador. El investigador la crea.
El investigador la entiende, el investigador la comprende y da cuenta de ella. Durkheim planteaba que la realidad está por fuera, el hecho social es una cosa, es objetiva, es capaz de medirse, de cuantificarse. Weber no va a decir eso. Entonces la investigación científica se hace por referencia a valores y no por juicios de valor, va a decir él. La sociología busca explicar el motivo de la acción y el porqué del comportamiento humano. La elección del tema es una cuestión subjetiva. El investigador lo que hace es una introspección y en el contexto de su introspección define entonces qué es lo importante y por qué amerita ser analizado y estudiado. Va a decir Weber que la sociología estudia la acción, pero no cualquier cuestión de la acción y no cualquier tipo de acción, sino la acción social. La acción social es una conducta que deviene sentida por el sujeto que la realiza y también deviene sentida por los sujetos ante quienes la realiza y hacia quienes la realiza, esperando un tipo de respuesta determinada. Entonces, toda acción social tiene un motivo. Ese motivo es un motivo que puede ser individual, pero el sentido otorgado es colectivo. ¿Sí? Ese sentido que se le otorga y por lo cual deviene una respuesta es un espacio colectivo. Lo que va a decir Weber entonces es que las acciones sociales son el espacio entonces de la interdependencia. Los actos individuales de alguna manera se entrelazan siempre que existe un componente de comunicación, digamos un código sobre el cual existe un abanico finito de respuestas ante determinada acción posible de desarrollarse. Entonces, ese abanico finito es la convención, es lo que acordamos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo tengo sed, voy y me busco agua, o me busco una botellita de agua, me busco un café, me busco unos mates, no se me ocurre ir a tomar agua del inodoro, ¿sí? Porque existe un abanico finito de probabilidades para resolver esa necesidad que yo tengo y de una manera adecuada. La adecuación, o sea, entre el fin, que en este caso sería saciar mi sed, y los medios, o sea, las formas, el hacer el mate, el tomar el café, buscar la botellita de agua, esa adecuación entre medios y fines está consensuada, está convalidada por un colectivo. Bueno, eso es entonces la acción social. Eso es, digamos, ese abanico acotado. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que yo elija hacerme unos mates, que yo elija hacerme un cafecito, esa probabilidad de elegir cuál u otra acción, eso es lo que constituye la relación social y que va a estar en vinculación con el espacio de lo colectivo, el espacio de los otros, a los cuales de alguna manera voy a interpelar. Yo tengo sed y estoy en una comunidad, voy a ir a comprar el agua, voy a ir a buscar la yerba, el mate, voy a tomar con otros, qué sé yo, me voy a ir a comprar el café, voy a hacer digamos, una conexión con un otro, ¿sí? Entonces, en ese contexto, él habla de la diferencia entre acción social y relación social. La acción social es el acto en sí, la relación social es la probabilidad de hacer un acto u otro, básicamente. Eso sería un poco la diferencia. Otra cuestión que él también va a diferenciar y que es bien interesante es el concepto de comunidad y de sociedad. En el caso de la comunidad, lo que va a estar uniendo a los individuos en esas acciones interdependientes entre unos y otros va a ser la afectividad sobre todo. En cambio, en una sociedad va a haber acuerdos racionales, dice él. Bien, entonces, básicamente lo que va a plantear Weber es que la sociología, cuando Weber define a la sociología como la ciencia que tiene por objeto el análisis de las acciones y las relaciones sociales, o sea, por objeto de análisis las acciones y las relaciones sociales, ambas cosas, entendidas como conductas humanas dotadas de sentido y por lo tanto accesibles a la comprensión, ¿sí? Plantea el problema de la causalidad desde una perspectiva particular y específica. O sea, en la medida que tanto la acción social como la relación social son posibles de ser comprendidas,
son posibles de ser comprendidas porque tienen significado, tienen sentido, y ese significado y sentido es construido colectivamente, entonces aparecen las formas en que yo puedo dar cuenta de esos significados y esos sentidos a través de una mirada causal. O sea, voy a buscar las causas por las cuales se desarrollan ciertas acciones, la acción específicamente, y el impacto que tienen esas acciones en el contexto de la vida social en general. Bien, déjenme ver si hay algo más. Bien, entonces, las formas en que él va a pensar, digamos, analíticamente cómo es que se puede desarrollar ese análisis de, de esta interconexión de distintos niveles de acciones para dar cuenta de un significado y un sentido, él lo va a llamar tipo ideal. El tipo ideal entonces es una estructura de conexiones conceptuales, lógicamente unívoca y coherente, que cuanto más se aleja de la realidad, más útil es para comprender la comparación. O sea, es un modelo, es una abstracción a través de la cual yo doy cuenta de qué ocurre en la realidad. Lo que va a decir él es que para poder explicar, o para, mal dicho, para poder comprender, no es explicar, para poder comprender qué pasa en la realidad, yo tengo que construir modelizaciones de cómo funcionan esas interconexiones entre actores, y esas modelizaciones, él las llama tipo ideales, y no van a ser ni verdaderas ni falsas, van a ser en todo caso más o menos cercanas a la realidad. Eso quiere decir más o menos heurísticamente consideradas. Heurístico quiere decir vinculado a la realidad. Entonces, mientras más cercano a la realidad es mi modelo, o sea, mi abstracción respecto de cómo funcionan las interconexiones, es más o menos cercano a la realidad, quiere decir que yo mejor la comprendí, ¿sí? Entonces quiere decir que mi modelo es válido, no que es verdadero o falso, sino que es válido, o sea, que sirve para explicar, para explicar, no, para argumentar cómo se comprende la realidad. Disculpen que se me escapa la palabra explicar, pero en realidad Weber nunca explica. Weber lo que hace es comprende y argumenta cómo cree que funcionan las relaciones sociales o cómo es que se dan las acciones sociales interdependientes, pero la explicación es del ámbito de Durkheim. En el ámbito de Weber podemos hablar de la comprensión. Bien. Esto vamos a volver después. Bueno, él en sus trabajos él plantea y da ejemplos de cómo se construyen estos tipos ideales en tres elementos básicos. Por un lado, los tipos ideales de las acciones, los tipos ideales en el ámbito de la dominación y los tipos ideales en el ámbito de los partidos políticos. Nosotros acá en sociología, en esta cursada, nos vamos a dedicar solamente a la acción y a la dominación, ¿sí? Porque estamos en una materia introductoria. Y en los tipos ideales, entonces estas abstracciones, estos modelos para explicar, para comprender y argumentar la realidad, van a estar dados entonces por las acciones que mientras más racionales, más adecuación a los medios fines, y mientras menos racionales, menos adecuados a los medios y fines. Recuerden, creo que esto ya lo hablamos, que la adecuación medios fines implica la eficiencia, o sea, un medio es eficiente para alcanzar un fin en la medida que genera la menor cantidad de costes, por ejemplo. Creo que la vez pasada les decía, si yo tengo mosquitos en la habitación, yo puedo tirar flea o poner una bomba. Entonces los mosquitos se van a morir igual, ¿sí? Si yo quiero tomar agua, acuérdense que yo les dije, me voy y me compro una botella de agua, o qué sé yo, voy y puedo buscar agua de la canilla. ¿Sí? Lo más eficiente para conseguir mis fines va a ser lo más racional, o sea, lo que tenga menor coste, menor impacto, menor consecuencia respecto de mi acción. Eso es lo menos, digamos, lo más racional. En eso radica la racionalidad. La racionalidad acá radica en tener la mejor adecuación medios fines donde la eficiencia sea preeminente.
Entonces, una acción con arreglos afines es justamente este tipo de acción, una acción que sea sumamente calculada en el sentido de que yo tengo pensado y sopesado cuáles son los impactos de actuar de una manera o de otra y cuáles son mis costos. Yo les decía, por ejemplo, yo tomo una decisión de estudiar Derecho y hago un análisis. Si me conviene estudiar en UBA 21, perdón, en siglo XXI, me conviene estudiar en la UNS. Bueno, veré en cada una de las universidades qué me ofrece una y otra. ¿Qué sé yo? Una tengo que pagar una matrícula, pero puedo acomodar mis horarios. La otra no tengo matrícula, pero tengo horario fijo, capaz que no puedo trabajar. Entonces, en una me recibo en tantos años, en otra me recibo en tantos años. Tengo que ir haciendo una suerte de coste-beneficio para ver qué es lo que mejor se ajusta a mi bolsillo, a mi realidad de vida. Eso sería una decisión racional con arreglo a fines. Bien, él va a decir que siguiendo a la racionalidad aparece después un tipo ideal de acción que es arreglo a valores. En este contexto, aquellas acciones que tienen arreglo a valores son aquellas acciones a través de las cuales, por ejemplo, tomo decisiones no fundadas ya en esta cuestión, en estas cuentas de coste-beneficio, sino más bien en cuentas, si se quiere, o determinaciones que tienen que ver con cuánto me cuesta a nivel conciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una decisión con un arreglo de valores puede ser, qué sé yo, voy a donar médula ósea. Y es fantástico, es genial porque esto me hace sentir bien, porque soy donante y ayudo a los demás y yo, pero bueno, en el interín me tengo que ir a internar al hospital, tengo cierta situación de ausencia en mi trabajo, en esos días no voy a cobrar porque no me cubre el seguro, bueno, miles de cosas, y yo igualmente decido hacerlo. Bueno, ahí prioricé el valor de acompañar y ayudar a otros antes que mi coste, porque tengo muchos costes y muchas, digamos, pérdidas por esta decisión, por ejemplo. Pero bueno, es una decisión tomada con arreglo a valores. Otra muy típica. Mi matrimonio es un desastre, pero considero que la familia tiene que estar unida y que los chicos tienen que ver a papá y a mamá en casa y mi pensamiento de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, entonces sigo estando en un contexto marital aun cuando racionalmente no tenga sentido. Esto es muchas veces la condición que las personas actúan con arreglo a valores. ¿Sí? O sea, prima más esa cuestión de la valoración ética y moral por sobre las cuestiones más bien vinculadas a lo económico, a la eficiencia y demás. ¿Qué es una acción emotiva? Bueno, estas acciones muchas veces también se utilizan en el espacio de lo penal, el derecho penal, cuando se analizan, por ejemplo, qué sé yo, homicidios en el contexto de una discusión, por ejemplo. No pensó ni que dejaba a los hijos sin padre o sin madre, qué sé yo, ni que iba a ir preso, sino que agarró un cuchillo y lo mató, ¿sí? Porque la discusión lo llevó a ese momento emotivo en donde se cegó. Bueno, ahí tenemos una acción que básicamente no tiene nada de racionalidad y acciona en función de una emoción. Otra es la acción tradicional, y esta es típica de los rangos militares. Torturó porque el jefe, el coronel, le dijo que tenía que torturar. Y ni siquiera se lo cuestiona, no hay un cuestionamiento, actuó por obediencia debida. Bueno, esa es la acción tradicional. Eso es un extremo. También algo menos burdo en el sentido de extremista, puede ser una acción tradicional al interior de casa, o sea, todos los domingos comemos asado, porque sí, o todos los domingos vamos a la casa de la abuela, porque sí, porque así tiene que ser. Nadie lo piensa de otra manera, nadie lo cuestiona. ¿No? Acción tradicional. ¿Sí? Bien, otras formas de pensar estos tipos ideales, Weber lo planteó para el contexto de la dominación. Yo tenía acá una diapo anterior donde les decía que es la dominación. La dominación es un tipo de relación social en donde aparece la probabilidad de que el mandato, o sea, de que accionar en función de
la voluntad de otro sea obedecido. Esa es la dominación, ¿sí? Una probabilidad de que el mandato sea obedecido. El poder, en este caso, porque Weber es una de las personas que va a desarrollar un concepto de poder bien jerárquico y piramidal. Él va a plantear que el poder se ejerce de arriba hacia abajo y es unipersonal y luego se ejerce sobre varias personas. Por eso habla de la pirámide del poder. Y va a decir, generalmente el poder lo tiene alguien y de ahí se ramifica hacia otras personas. O sea, son más las personas que tienen que asumir el poder que quien ejerce el poder. ¿Mm? El poder entonces es la habilidad de imponer la propia voluntad sobre los demás contra cualquier tipo de resistencia. Eso es poder. Dominación es aceptar ese poder devenido, o sea, no poner resistencia y encima justificarlo. La dominación tiene implícita en sí misma la obediencia por legitimación, o sea, porque legitima ese poder, o sea, porque asume que debe ser así, que no debe ser cuestionado y debe ser aceptado. La disciplina es la respuesta automática a ese ejercicio de poder. Bueno, esto yo les puse ahí la explicación de siempre es una imputación causal. Bien, eso pues léanlo en Arquentiasnar, no tiene mucho de sentido, pero lo que es importante es la forma que adquiere en el concepto de tipo ideal, la modelización que hace Weber respecto de los tipos ideales, también va de más racional a menos racional y va a plantear que el poder más racional, o sea, el más eficiente, el que tiene menos coste y el que está legitimado constantemente en nuestras sociedades es el que está anclado en derecho. O sea, en nuestro derecho nosotros sabemos que tenemos un presidente, que tenemos un gobernador, que tenemos un intendente y que nos gobiernan, que nos dominan en función de cierta sistematización de leyes, normas, ordenanzas que bajan y que nosotros tenemos que acatar, nos guste o no nos guste, que hay un sistema para, digamos, no acatarlas y si tenemos ciertas consecuencias y si las queremos modificar tenemos que hacer ciertos caminos parlamentarios para poder modificarlas, ¿sí? Entonces una forma de dominación burocrática racional que está legitimada por derecho. Ahora, la dominación tradicional está legitimada por la tradición. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, en el caso de un patriarca en una comunidad judía antigua o un patriarca en el contexto de los gitanos hoy, o un pastor en el contexto de una iglesia pentecostal, o al interior de la familia el jefe o jefa de hogar, que es el que toma las decisiones por el resto. Es una decisión, es un poder, una dominación que está legitimada por una tradición determinada. Y por otro lado tenemos la tradición legitimada, perdón, la dominación legitimada por el carisma. Es el líder carismático, que quién es, aquel que de pronto sale y moviliza gente, moviliza grupos y demás, y que tiene que ver con su carisma, su forma de ser, que de alguna manera lleva, ¿sí? Y ahí tenemos muchísimos líderes ecologistas, feministas, en su momento de movimientos de desocupados, que podemos, con los cuales se podría ejemplificar. Bien, finalmente tenemos el trabajo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este trabajo que es, digamos, la obra cumbre de Max Weber, que la realiza en 1900, perdón, la publica en 1904, en donde lo que hace él es analizar cómo es que surge la revolución, digamos, cómo es que surge el capitalismo en el contexto de la revolución industrial y cómo ese proceso sí o sí debió anclarse y fundarse en la existencia de una ética y moral protestante, específicamente dice el calvinista, que ya había sido de alguna manera sedimentada en el correr de un siglo y medio ya, y que había justificado una inversión de sentido de la ética y la moral medieval y antigua y que ahora posibilitaba una nueva ética y moral respecto de lo que es la consideración de la virtud. Él va a decir, en la antigüedad no era virtuoso en absoluto ser un ahorrista, por ejemplo. No era virtuoso prestar dinero, al contrario, recuerden
ese, eh, esa anécdota de Jesús que sale del templo después de rezarle a Dios y que empieza a golpear a todos los usureros y los prestamistas que habían alrededor del templo porque los consideraba que eran pecadores. Esa acción instala de alguna manera una forma de pensar y de significar y de sentir a quienes hacen esa acción como pecadores, al tal punto que aquellos que realizaban esa acción, que además era necesaria para la constitución de muchos de los estados y de los reinos, de lo que fue, lo que fue la Edad Media y luego el surgimiento del mercantilismo, básicamente se los persigue y se los corre, como fue el caso de los judíos, ¿sí? Que se dedicaban a esta actividad comercial y que por eso tenían una suerte de ganancia que podían poner en el espacio de lo que era el inicio del mercado financiero y se los iba corriendo como pecadores de un lado a otro. Bueno, esa forma de pensar va a cambiar en la revolución industrial. Incluso recuerden que esto es paulatino porque ya en el Renacimiento aparecían los Médicis como los nuevos banqueros, los mecenas de los artistas y demás, y los que le dan la plata y le prestan el dinero a los reyes para construir los ejércitos que luego van a ser los que se van a enfrentar a los nobles y por eso van a lograr la conformación de los estados nacionales, gracias a esos dineros que de alguna manera estaban dando vuelta y que eran dineros de ganancia, digamos, líquida, puesta y todavía no puesta a producir, si no llegaba a aparecer eso, hubiese sido imposible la generación del capitalismo. Entonces el capitalismo surge en la medida que aparecen estas figuras que necesitan ser legitimadas de alguna manera diferente. Y el protestantismo le da la forma. El protestantismo los habilita a poder constituirse de una manera distinta. ¿Por qué? Porque los protestantes consideran, en el caso de los calvinistas, que la forma de llegar a Dios es a través del camino virtuoso. Y el camino virtuoso significa sacrificio. Y el sacrificio se observa en el trabajo. Cuando Dios dijo, trabajarás con el sudor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ese sudor de tu frente se supone que es la virtud, es la forma a través de la cual yo llego al cielo. Y la forma a través de la cual yo llego al cielo está garantizada también porque escucho el llamado, va a decir. El llamado de ese Dios que me llama a que yo trabaje de esa manera. Y ese llamado se me hace presente en el espacio de la vocación. Los voy a mostrar porque lo tengo acá. En el espacio de la profesión y de la vocación. Entonces, en esa profesión y en esa vocación que me es dada de manera divina, yo le hago caso, trabajo en esa línea y le doy señales al resto que está a mi alrededor de que estoy en el camino de la gracia de Dios en la medida de que los otros observan que voy mejorando mi condición económica y que tengo acumulado un cierto dinero que es fruto de ese proceso de haberle hecho caso al llamado divino y de tener entonces una profesión que me está generando entonces ese camino hacia la salvación. La acumulación pasa a ser entonces virtuosa en la medida en que es considerada una forma de demostrar que estoy en gracia de Dios. Se invierte esa forma, ese formato antiguo propio de la antigüedad, incluso de la Edad Media, de la caballería. Piensen que la virtud en la caballería la tenían solamente los caballeros, en la Edad Media la tenían solamente los caballeros, y la virtud era dar la vida por Dios, por mi rey o por la patria, ¿sí? Y en última instancia por mi dama. Era esa ¿no? En eso, es dar la vida, sí. Hoy por hoy, en este contexto de la revolución industrial, la virtud está en llegar al cielo a través del camino señalado, que es el espacio del trabajo y de la vocación. Entonces, ser ahorrista es ser previsor, ser ahorrista es haber escuchado a Dios, ser ahorrista es tener la capacidad de ser incluso humilde en el sentido de no gastar en exceso. El gasto, el derroche por exceso es visto como un pecado. Al revés, cuando en los otros mundos había que gastar y había
total, la vida era esta y al más allá me iba sin nada. Acá, si bien me voy sin nada, dejo en el contexto de los demás asegurado el porvenir. En esa instancia, entonces, yo lo que tengo que observar es esa inversión de la ética y moral que yo tenía dispuesta entonces con el cristianismo. Eso deja de, perdón, con el catolicismo. Eso entonces se invierte. Bien. Estas otras diapositivas que ustedes tienen acá, entonces explican los objetivos básicos de lo que es entonces este texto que es cumbre en la obra de Max Weber. Explicar entonces la racionalidad del capitalismo occidental, así como el origen y su evolución. El racionalismo económico depende en su nacimiento, lo mismo de la técnica y el derecho racionales, que de la capacidad del hombre para determinadas clases de conducta racional, y busca destacar los nexos entre las religiones más importantes con la economía y la estructura social del medio que se desarrolla. Bien. Esta es la que les mostré, fíjense que hace la homologación entonces entre calvinismo y capitalismo. Esas son las 4 dimensiones a través de las cuales arma su tipo ideal, ¿sí? En esta homologación. Fíjense que habla de la predestinación y el trabajo, del llamado y la profesión, de las señales de la comunicación, esto que ya les comenté. Y con eso finalizamos. Déjenme ver, no haber hecho lío nuevamente con las diapositivas. Voy a tener la presentación. Y con esto terminamos entonces. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que comprender de Weber? Tengo que comprender cuándo se desarrolló, cuándo escribió y demás. Piensen en qué contexto, piensen que él también viene de la guerra entre Prusia y Austria, de la guerra entre Prusia y Francia. Él es más, él es parte de la guerra, él es un soldado más de la guerra. Entonces él ve el caos que es el conflicto. Él considera que la historia es un elemento para poder comprender, para poder argumentar respecto de por qué ocurren ciertas acciones y no ocurren otras. Es un elemento posible para poder desarrollar estas cuestiones, pero lo importante es que la realidad no se explica, la realidad se comprende, la realidad se argumenta y se hace a través del pragmatismo de estos 3 filósofos que nosotros vimos anteriormente, Dilthey, Windelbaum y Ricoeur. Esos son los que de alguna manera conjugan esta concepción del comprensivismo. Entonces, lo que va a decir Durkheim, ¿qué estudia la sociología? La acción social y las relaciones sociales. Esto implica acciones interdependientes que son significadas, que son segmentadas y que de alguna manera están finitas, o sea, es un abanico finito de formas de responder que tienen las personas en un contexto social determinado. Este contexto social, entonces, él dice, es analíticamente posible de comprenderse si yo construyo tipos ideales. Estos tipos ideales son unas abstracciones, unas modelizaciones a través de las cuales yo tengo nexos y conexiones que me van a habilitar entonces a comprender o a acercarme lo más posible a la realidad existente. Mientras más cercanos de la realidad estemos, más válido va a ser esos modelos y él aplica, entonces él tiene estos distintos modelos para la acción, para la dominación y lo vamos a ver funcionando estos tipos ideales en el contexto de la argumentación respecto de cómo se da la relación entre protestantismo y calvinismo. Bueno, con esto terminamos el ítem de Weber y vamos a estar encontrándonos el día jueves, si mal no recuerdo, para hacer todas las consultas pertinentes a estos temas. Miren el PowerPoint y cualquier duda, entonces la evacuamos el día jueves. Hasta luego.